pedí que marcara límites con su amigo. Me llamó inseguro y me perdió. 4 meses después, volvió con un bebé y lágrimas en los ojos. Hola, me llamo Nicolás. Tengo 31 años y dirijo un taller de motocicletas personalizadas en Austin. Desde que abrí hace 3 años, el negocio no ha hecho más que crecer. Ingresos de 6 cifras al año, menciones en revistas especializadas durante la Semana de la Moto, todo eso. Perdí mi trabajo anterior como ingeniero, pero usé la indemnización para alquilar un viejo garaje y convertirlo en algo real. El primer año fue una pesadilla, pero ahora, incluso celebridades viajan solo para que les arme una moto exclusiva. El taller tiene un ambiente industrial que a algunos les encanta y a otros no tanto. Paredes de ladrillo visto, carteles antiguos, rock clásico de fondo y ese aroma constante a aceite de motor y metal caliente. Tengo a 2 mecánicos trabajando conmigo a tiempo completo. Gente confiable que sabe lo que hace y no se mete en dramas. Ramiro es un experto en Harley con mentalidad a la vieja escuela, mientras que Elías es más joven, pero un genio con las deportivas. Hace 2 años y medio, fui a una subasta benéfica para veteranos heridos. Fue allí donde conocí a Irene. 27 años, trabaja como gerente de relaciones públicas en una empresa tecnológica del centro. Rubia, atlética, conduce un BMW que le compró su papá. Estudió en la universidad con todo pagado por la familia. Ya sabes el tipo. El evento se realizó en un hotel elegante, de etiqueta rigurosa. Subastaban paquetes de golf y cenas gourmet como si fueran objetos sagrados. Compré una mesa porque mi negocio estaba yendo bien y me pareció una buena oportunidad para hacer contactos. Además, apoyar a los veteranos era lo correcto. Mi padre es militar retirado y respeto a quienes sirvieron. Irene apareció en un vestido negro corto, mirando a todos hasta que me vio. Yo llevaba un traje a medida, me veía bien, no voy a negarlo. Se acercó y comenzó a hablar. La verdad, estaba fuera de mi liga en cuanto a apariencia, pero tenía claro que algo le interesaba de mí. Y en ese momento, mi taller ya era algo conocido, así que supongo que le gustaba ser vista con el chico de las motos en sus eventos de empresa. Mi mejor amigo, Julián, estaba conmigo esa noche. Es de esos tipos que pueden decirte la verdad sin filtro, y aún así hacerte reír. Tiene 32, trabaja en gestión de obras, fornido como un muro de concreto, pero con el sentido del humor de un comediante profesional. Me advirtió desde el inicio, esa chica tiene menos autenticidad que un show de lucha libre. Debería haberlo escuchado. Pero Irene era guapa, mostraba interés en mi trabajo en lugar de avergonzarse de él, y al principio no tenía problema en ensuciarse las manos en el taller. La etapa inicial de la relación fue bastante buena. Venía después del trabajo con comida de moda. Se sentaba a verme mientras arreglaba motos y hasta se animaba a pulir el cromo de una vieja Chevrolet que estaba restaurando. La primera vez que la presenté a mi padre fue para enmarcarla. Él tiene 65 años, fue mecánico en la Fuerza Aérea y no se guarda nada. Dice lo que piensa, te guste o no, y suele tener razón, lo que lo hace peor. Es bonita, hijo, pero cuidado, chicas así tienen gustos caros y expectativas más altas aún. Asegúrate de que está contigo por las razones correctas. No le faltaba razón. Avancemos. 10 meses atrás le propuse matrimonio. Gasté $8,000 en un anillo que ella había estado insinuando por meses. La boda estaba programada para dentro de un mes. Todo el proceso de comprar el anillo fue un curso intensivo. 3 fines de semana visitando joyerías mientras Irene explicaba las 4C como si fuera una profesora universitaria. Tenía fotos del anillo de cada amiga en su celular, como si fuera una competición. Eso ya debería haberme puesto en alerta. Recuerdo la reacción de mi padre cuando le conté el precio del anillo. ¿8,000? Hijo, yo compré el de tu madre por $300 en el 87, y todavía lo lleva puesto 35 años después. Lloró cuando se lo di, no por el tamaño, sino por lo que significaba. Pero aquí viene lo raro. En 2 años y medio de relación, Irene nunca mencionó a un tal Tomás. Ese es su nombre, supuestamente, un amigo de la universidad. Ni una sola vez. Y créeme, Irene habla hasta por los codos. Me ha contado los detalles del divorcio de su instructora de yoga, los dramas amorosos de su compañera de oficina y hasta los líos familiares de su peluquera. Pero Tomás, jamás. Hasta que hace 2 meses, de la nada, suelta que su amigo de la universidad se muda a Austin por trabajo. El tipo aparece y apenas lo veo me doy cuenta del perfil. 29 años, mide más de 1,85. Parece salido de una portada de revista. Trabaja para una consultora famosa, maneja un Porsche nuevo y seguramente gasta más en cremas faciales que yo en ropa al año. Es uno de esos consultores que cobran millones por decirle a las empresas lo que ya saben. Y no es solo su apariencia lo que me generó desconfianza, fue la forma en que Irene reaccionó al verlo. He visto a mi prometida entusiasmada, pero esto fue distinto. Saltó a abrazarlo en el aeropuerto como si fuera una fanática viendo a su ídolo. Y la presentación, peor aún. Este es Nicolás, dijo casi sin interés, como si yo fuera el contador. Tomás me dio un apretón de manos débil y enseguida se puso a hablar con ella como si yo no estuviera ahí. Sacó su teléfono, empezó a mostrarle fotos. Una broma interna sobre las vacaciones de primavera en Cancún. Fotos de ambos en la playa. Ella con un bikini diminuto,
Él sin camiseta luciendo su gimnasio, los dos posando como pareja en cada imagen. ¿Te acuerdas cuando fuimos a hacer parasailing?, le preguntó él. Dios mío, sí. Fue increíble, respondió ella, emocionada, inclinándose sobre él para ver mejor la pantalla. Yo ahí parado, preguntándome cómo era posible que nunca mencionara ese viaje con alguien así, ni mucho menos que existieran esas fotos. Julián me había llevado al aeropuerto ese día porque mi camioneta estaba en el taller. Él también vio todo, y con solo una mirada me dijo lo que pensaba. Tiene la capacidad de decirte 1000 cosas sin abrir la boca, solo con una ceja levantada. Intenté mantener la calma. Pensé que quizás solo estaban poniéndose al día. Pero después de 45 minutos de ser un accesorio invisible mientras mi prometida se reía como una adolescente con otro tipo, llegué a mi límite. Cuando intenté sacar conversación con Tomás sobre su trabajo, se puso a presumir sobre su salario de 6 cifras y lo bien que lo trata su empresa, vuelos en primera clase, hoteles 5 estrellas, cuenta de gastos sin tope, todo adornado con su reloj de lujo y su sonrisa falsa. Antes de que pudiera decir algo sobre el éxito de mi negocio, Irene saltó a ofrecerle nuestra habitación de invitados. Sí, nuestra, en mi casa, la misma casa que yo compré y por la que yo pago la hipoteca. Cuando le pregunté si no le parecía más apropiado que ese tipo se quedara en un hotel, como en el Four Seasons, que parecía más acorde a su estilo, me cortó enseguida con un cariño. Está bien. Es solo por unos días. No pude discutir más. En el viaje de regreso a casa, mi amigo Julián, que estaba conmigo, no tardó en expresar lo que pensaba. Ese tipo tiene la lealtad de un coche alquilado. Y ni siquiera disimuló mientras miraba al barman mientras tu novia le hablaba. Yo no me había dado cuenta de eso, pero Julián ve todo. Poco después, Tomás, ese supuesto amigo, se instaló en el cuarto de huéspedes como si fuera suyo. Usaba mi equipo de gimnasio, vaciaba mi despensa, y hasta se atrevió a mover los muebles del salón porque, según él, no favorecían la conversación. Mi gimnasio está en el garaje, lo transformé yo mismo, tiene pesas olímpicas, un saco de boxeo, una jaula de sentadillas, todo montado pieza por pieza durante 2 años. Y él lo trataba como un gimnasio público. No limpiaba nada, dejaba sus botellas sucias en la cocina, cambiaba los ajustes de mis máquinas. Pero lo que realmente me colmó fue lo del salón. Un día llegué a casa y vi mi sofá de cuero en otra posición, apuntando hacia la cocina en lugar de la televisión. La mesa de centro la había sustituido por una especie de escultura moderna que Irene compró sin consultarme. Mis pósters de motos Harley, que llevaban años ahí, los había bajado porque ahora, al parecer, eran demasiado vulgares frente a manchas abstractas con título en francés. Me acerqué a Irene, intentando no explotar, y le pregunté, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Quién le dio permiso a tu amigo para cambiar las cosas de mi casa? Me miró con fastidio y susurró molesta, baja la voz, Nicolás. Él está acostumbrado a una estética más sofisticada. ¿Sofisticación? Que se alquile su propio apartamento, entonces. Pero a Irene no le gustó nada mi respuesta. Lo defendió de inmediato. Empecé a notar un cambio claro en ella. Todo lo que yo hacía ya no era suficiente. La decoración debía ser más refinada, mis bebidas eran una vergüenza y mi ropa necesitaba elevarse. Empezó a comprarme camisas y pantalones que parecían sacados del armario de Tomás, todos de tiendas caras como Nordstrom. Le dije que ya tenía ropa y que me vestía a mi manera. Me respondió que necesitábamos estar a la altura de nuestro nuevo círculo social. ¿Nuevo círculo social? ¿Desde cuándo teníamos uno? ¿Y por qué debía cambiar para encajar en él? Cada vez que estaban juntos, hablaban en clave, chistes internos, anécdotas de universidad, viajes de primavera, nombres de personas que yo nunca había escuchado. Me sentaba en mi propio salón sintiéndome como un intruso. Y cuando intentaba participar, Irene me cortaba con un «eso fue antes». Tú no entenderías, las cosas eran diferentes entonces. Disculpa si no fui a una universidad de élite pagada con el dinero de papá. Yo estaba ocupado construyendo una vida, no derrochando en vacaciones. Y cada historia entre ellos sonaba más a citas pasadas que a simples amistades. Bailes de gala donde, casualmente, Tomás era su pareja porque no había nadie más. Una noche, Julián vino de visita. Irene y Tomás salieron a dar uno de sus típicos paseos nocturnos, solo ellos dos, como cada noche, mientras yo fregaba los platos o me iba al garaje a trabajar en alguna moto. Cuando se fueron, Julián me miró en silencio y dijo, he visto cosas patéticas en mi vida, pero lo tuyo se lleva el premio. Te están quitando el control en tu propia casa. ¿Qué esperas? Échalo de una vez. El colmo llegó el siguiente domingo, cuando vino mi padre. Tenemos una tradición de asar carne y trabajar en algún proyecto juntos cada 2 semanas. Es algo que valoro muchísimo. Entró al salón y vio a Tomás repantigado en mi sofá, vestido con ropa de marca, comiendo como si fuera el dueño del lugar,
mientras Irene lo trataba como a un invitado de honor. Se quedó callado, observando. 30 segundos de silencio antes de hablar. ¿Y este quién es? El Kendall. Tomás intentó presentarse con esa actitud artificial de consultor, hablando de su emocionante carrera y lo agradecido que estaba. Mi padre simplemente asintió con frialdad y se marchó al jardín. Y ahí supe que no le había caído nada bien. Cuando mi padre no dice mucho, es que no le gustas. Una vez fuera, me lo dijo sin rodeos, ese muchacho no está buscando apartamento. Ya encontró uno, el tuyo. Y tu novia ya actúa como si se hubiera mudado con él. Te lo digo como alguien que lleva 35 años casado. Eso no es amistad. Ese tipo va tras ella, y ella se lo está permitiendo. Y tenía razón. Todo se descontroló más cuando Tomás empezó a involucrarse en la organización de la boda. Opinaba sobre todo, flores, menú, regalos para los padrinos, hasta la música. Irene lo alababa sin parar. Decía que él sí sabía lo que a ella le gustaba. Más que yo, con quien llevaba más de 2 años de relación. Lo de la música fue una falta de respeto directa. Irene y yo ya habíamos elegido una mezcla de rock clásico y algo de country, canciones que nos representaban. Pero Tomás dijo que era demasiado básica para el lugar. Hizo una nueva lista con jazz e indie que no harían bailar a nadie. Usó mi propio ordenador para enseñármela. Confía en mí, esto dará la atmósfera ideal. Tus invitados lo van a agradecer, decía mientras navegaba en su Spotify Premium. Pero el verdadero límite lo alcanzamos en la prueba de pasteles. Sí, también vino, porque claro, él conocía el paladar refinado de Irene. Esa Irene que durante más de 2 años comió hamburguesas, tacos y pizza como cualquier persona. Pero de pronto, resulta que necesita la guía de Tomás para escoger un pastel. Cuando por fin se eligió uno, el que él propuso, por supuesto, Irene lo miró con adoración y le dijo, tú siempre sabes exactamente lo que quiero. En ese momento, entendí que ella le había entregado un lugar que nunca debió ser suyo. Que ese tipo, que llevaba semanas ahí, entendía mejor a mi prometida que yo, que había estado a su lado durante años. Cuando pregunté por qué la opinión de Tomás valía más que la mía, Irene no dudó en llamarme inseguro. Inseguro, simplemente por querer que mi prometida tomara en cuenta lo que yo pensaba. Tomás tiene muy buen gusto, dijo. Él sabe lo que funciona en eventos como este. Nuestro casamiento ya no era una celebración íntima, sino una producción más en la que Tomás debía ejercer su experiencia. Cuando le conté a Julián lo que había pasado con el pastel, casi escupe su bebida de la risa. ¿Me estás diciendo que la Barbie le pidió la aprobación a Capitán Consultas para elegir el pastel de tu boda? Hermano, ella no se va a casar contigo. Solo te está reteniendo mientras decide si Tomás va a dar el siguiente paso. Y fue justo ahí donde todo comenzó a desmoronarse. La semana pasada, estaba trabajando hasta tarde en el taller con un motor que llevaba días ajustando. Era para un proyecto especial, una Harley Chevrolet del 77, que un cliente quería restaurar por completo, hasta el último detalle. Una joya mecánica, pero el motor estaba destrozado. Me había pasado semanas afinando cada componente. Trabajar en ella me daba paz. Tenía música de fondo, rock clásico, lo suficientemente alto para disfrutarlo pero sin distraerme. Dejé la puerta del garaje abierta, por suerte, porque fue entonces cuando los escuché hablar en el patio trasero. Pensaron que la música taparía sus voces, pero tras tantos años escuchando ruidos de motores, mi oído se ha vuelto fino. Lo que oí me dejó helado. ¿Estás segura de que quieres casarte, Irene? Preguntó una voz masculina. Dejé de usar la llave de impacto de inmediato. Era Tomás. Nicolás es un buen tipo, respondió ella, pero su tono era inseguro, como si estuviera tratando de convencerse. Y entonces llegó la frase que lo reveló todo. Los buenos chicos terminan últimos, dijo él. Tú mereces a alguien que iguale tu inteligencia, tu ambición, tu clase. Ahí estaba, el mensaje oculto que Tomás venía insinuando hacía semanas. No era de subclase, no era suficientemente inteligente, ni ambicioso, ni socialmente adecuado para ella. La voz de Irene titubeó. ¿Es complicado? No tiene por qué serlo. Tú sabes que siempre ha habido algo entre nosotros. 6 años de supuesta amistad, y Tomás siempre había estado esperando su oportunidad, jugando al amigo fiel mientras se mostraba como la opción superior, saboteando silenciosamente lo nuestro. Lo había estado construyendo todo este tiempo. Mientras yo me enamoraba, él seguía ahí, esperando su momento. Apagué la música y entré en casa, pero dormir fue imposible. Al día siguiente, llamé a Julián apenas salió el sol. Ya era hora de que el capitán cornudo mostrara sus verdaderas intenciones, dijo en cuanto respondí. ¿Qué escuchaste? Le conté todo, palabra por palabra. Ese tipo te confesó su plan completo. Ahora la pregunta es, ¿vas a hacer algo al respecto? Y sí, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa misma tarde tomé una decisión. Le dije a Irene que era momento de que Tomás buscara su propio lugar. La boda estaba a solo 3 semanas y necesitábamos enfocarnos en nosotros. Cuando Irene volvió del trabajo,
le solté directo. Tomás tiene que irse. No podemos enfocarnos en el casamiento mientras él viva aquí. Su reacción fue inmediata y explosiva. Me llamó egoísta por echarlo justo cuando estaba empezando su nueva vida en la ciudad. Le recordé que tenía un trabajo que superaba los 6 dígitos al año y podía permitirse un departamento sin problemas. Entonces, ella me amenazó con posponer la boda si yo iba a seguir siendo tan celoso y controlador. Es mi mejor amigo, Nicolás. ¿Cómo puede ser tan insensible? Así que ahí estaba. ¿Iba a aplazar nuestra boda a por Tomás? ¿Postergarías nuestra boda por él? Pregunté. La pospondría porque estás actuando como un paranoico controlador. ¿Paranoico? Por no querer que otro hombre viviera con nosotros. Por pedirle a mi prometida que priorizara nuestra relación. Le hice una pregunta clara. Si tuvieras que elegir entre él y yo ahora mismo, ¿qué dirías? Se quedó en silencio, un silencio que duró demasiado. Podía ver cómo procesaba la situación, buscando una respuesta que le permitiera quedarse con los dos. Esa es una pregunta ridícula. Es sencilla. Si tuvieras que elegir ahora, ¿a quién elegirías? No debería tener que elegir entre mi prometido y mi amigo. Pero si tuvieras que hacerlo. Y volvió a quedarse callada. Vi en su rostro el momento exacto en que comprendió que no había una salida fácil. Tomás ha estado en mi vida más tiempo, 6 años contra 2 y medio. Y así, Tomás ganó. Fue como recibir un golpe directo al estómago, pero al menos me dio claridad. Irene ya había tomado su decisión desde hacía semanas. Yo solo fui el último en enterarme. Llamé a Julián tan pronto como ella salió enfurecida. Eligió a él, le dije. Claro que lo hizo. La princesa quiere un príncipe, no un mecánico. Ese día me pasé haciendo llamadas. Empecé con mi abogado. Quería saber cómo estaba legalmente. En Texas, los anillos de compromiso son considerados regalos condicionales. Si se cancela la boda, el anillo vuelve a quien lo compró. Buen dato. Luego llamé al salón de eventos, al catering, a la banda, al fotógrafo. Cancelé todo. Perdí algunas reservas, pero me ahorré un error más grande. El encargado del lugar fue comprensivo. Me dijo que las cancelaciones son más comunes de lo que uno cree. Mejor perder un depósito que pagar una boda con la persona equivocada. El catering no fue tan amable. Perdí $5,000 porque ya habían encargado productos especiales. El fotógrafo, en cambio, me ofreció una sesión con mis motos, lo cual, para ser honesto, sonó excelente. Después llamé a mis amigos, Julián, mi hermano Liam, Ramiro del taller y mi primo Rick, que trabaja en seguridad privada. Les pedí que vinieran esa noche. Iba a necesitar testigos. Liam manejó desde Dallas. Tiene 2 años más que yo y cero tolerancia al drama. Ramiro cerró temprano el taller y trajo refrescos. Rick llegó con su uniforme de guardia, imponente como siempre. Julián fue el primero en aparecer, con una hielera llena de bebidas energéticas y su sonrisa más grande. Esto va a ser mejor que cualquier show de pago por evento. ¿Por fin vas a sacar a esos parásitos? Cuando Irene y Tomás regresaron de otra cena, a la que, por cierto, no fui invitado, yo ya los esperaba en la sala con mis amigos y algunos documentos. La cara de ambos al entrar fue insuperable. Tomás se puso pálido. Irene, roja como un tomate. Tenemos que hablar de lo que pasó esta mañana, empezó ella. En realidad, no, le corté. Tomás, tienes hasta mañana en la mañana para sacar tus cosas de mi casa. ¿Cómo? Dijo Irene, alzando la voz. Y tú también. Aquí tienes tu aviso de desalojo de 30 días. Ella tomó los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Me miró, luego a mis 4 amigos sentados en fila, como si fueran un tribunal. Y cuando notó que hablaba en serio, su rostro explotó de furia. El resto sucedió como lo había previsto. Irene alegando que no podía quitarle el anillo de compromiso. Yo explicándole la ley de Texas sobre regalos condicionales. Tomás intentando calmar las aguas, hasta que Rick se ofreció a ayudarlo a empacar. Y con Rick parado ahí, 1,9 metros, 115 kilos de músculo y 20 años de experiencia en seguridad, nadie discutió demasiado. Tomás lo miró una sola vez y, por algún motivo, decidió que lo más prudente era cooperar. Irene, en cambio, intentó justificar todo, insistiendo en que era normal tener amigos del sexo opuesto y que yo estaba siendo controlador e irracional. Pero la realidad hablaba por sí sola. Ella había preferido a Tomás antes que a mí, pospuso nuestra boda por él, y tomó sus opiniones como guía absoluta para cada detalle, desde las flores hasta el mobiliario. El anillo, Irene, le dije con calma. Ella lo lanzó con rabia. Lo atrapé en el aire, como si todos mis años afinando carburadores hubieran servido para eso. Toma tu ridículo anillo, pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste. Sé perfectamente lo que estoy evitando, le respondí sin dudar. Julián, como siempre, no pudo contenerse. Dale una semana. Te apuesto lo que quieras a que suben su primera foto juntos como pareja antes del viernes. A la mañana siguiente, Tomás ya no estaba. Se había ido con su equipaje de diseñador y sus productos de cuidado facial, de regreso a su hotel de lujo. Irene pasó el día llorando y metiendo cosas en cajas. Mientras tanto, mis muchachos se encargaban de que no rompiera nada accidentalmente mientras salía. Ramiro y Elías incluso la ayudaron a cargar sus pertenencias en la camioneta de mudanza. Al mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. Era un desfile interminable,
sus padres, su hermana, sus damas de honor, incluso algunas compañeras de trabajo. Todos tenían una opinión sobre lo horrible que había sido yo al humillar a Irene de esa forma. Su madre fue la primera en llamar, gritando que había avergonzado a su familia y arruinado la felicidad de su hija. Intenté explicarle que Irene había elegido a otro hombre por encima de mí, pero me colgó antes de terminar. Su padre llamó una hora después, más calmado, aunque igualmente molesto. Señor, no humillé a nadie, le dije. Solo decidí no casarme con alguien que, claramente, no quería casarse conmigo. Mi padre estaba a mi lado durante la mayoría de esas llamadas. Solo movía la cabeza y murmuraba cosas como, esa mujer tiene mucho descaro o esta gente vive en otro mundo. Luego dijo algo que me quedó grabado. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Tu novia te mostró exactamente quién era. Y qué bueno que lo notaste a tiempo. Las damas de honor comenzaron a enviar mensajes grupales diciendo que yo era un controlador y manipulador, incapaz de aceptar que Irene tuviera amigos hombres. Para ellas, el problema era yo por no confiar en su amistad con Tomás. Pero un amigo no vive en tu casa, no redecora tu sala, ni te dice que mereces algo mejor que tu prometido. Mientras tanto, Irene subía publicaciones a Instagram sobre masculinidad tóxica y hombres inseguros que no soportan a una mujer con carácter, construyendo una narrativa donde ella era la víctima. Según su versión, yo la había echado por tener un amigo, por no tolerar su independencia. Los comentarios se dividían, sus compañeras de fraternidad la defendían, pero quienes sabían la verdad la enfrentaban. Varios amigos en común me escribieron en privado para preguntar qué había pasado en realidad. Julián no podía contener la risa mientras veía sus publicaciones. Mira esta, me dijo mostrándome una captura, a veces hay que alejarse de la gente tóxica. Sí. Menos mal que te alejaste sola, reina. 5 días después de irse de casa, donde acabó Irene, en el nuevo loft de Tomás, en pleno centro. ¡Qué coincidencia! Tomás, al parecer, había conseguido un departamento amueblado en una torre de lujo, e Irene se instaló allí, temporalmente, según ella, mientras pensaba en sus próximos pasos. Pero sus redes sociales contaban otra historia. Empezaron a publicar fotos juntos, con frases sobre la importancia de los verdaderos amigos en los momentos difíciles, y lo afortunados que eran de tenerse. Las imágenes se iban volviendo cada vez más románticas, aunque seguían sosteniendo la mentira de que eran solo amigos. Las poses, el lenguaje corporal, todo decía otra cosa. Julián me enviaba las capturas pensando que me molestaría. Pero la verdad es que sentía alivio. Ver su show en tiempo real solo confirmaba que había tomado la mejor decisión. Lee esto, me dijo un día, agradecida por quienes realmente me entienden. Claro, amigos que se entienden desnudos, ¿no? Mi padre fue más directo. Hijo, los actos no mienten. Esos dos están juntos. Probablemente ya lo estaban antes. Y vos estás mejor sin ninguno de los dos. 3 semanas después, justo el día que habría sido nuestra boda, conocí a Julia. Estaba en el gimnasio, donde había estado entrenando más seguido desde la ruptura. Me ayudaba a manejar el estrés y, además, tenía más tiempo libre ahora que ya no había una boda que organizar. Julia era fisioterapeuta, dueña de su propia clínica. La conocí mientras hacía peso muerto en la jaula junto a la mía. Tenía una técnica impecable y levantaba más que muchos hombres allí. Cuando notó que observaba su postura, me sonrió y dijo, ¿estás evaluando mi técnica o solo estás siendo un poco raro? ¿Tu técnica? Respondí. La mayoría levanta mal, con la espalda. Pero tú sabes lo que haces. Después del entrenamiento fuimos por café. Le conté sobre mi taller de motocicletas y se le iluminaron los ojos. Qué interesante. ¿Es cierto que las Harley son más difíciles de manejar que las deportivas? No tenía complejos sobre el trabajo manual, solo curiosidad genuina y respeto. Cuando le ofrecí enseñarle a conducir, aceptó sin dudar. Julia era completamente diferente a Irene. Tenía sus propios ingresos, su propio negocio, y metas claras. No necesitaba que nadie la mantuviera ni le validara sus decisiones. En las citas, insistía en dividir la cuenta hasta que, poco a poco, la convencí de dejarme invitar. No habíamos formalizado nada aún. No buscaba una relación inmediata, pero disfrutábamos pasar tiempo juntos como amigos. Un mes después, conoció a Julián y a mi padre. Julián no tardó en opinar. Hermano, ella te mira como si fueras el único en la sala, no como alguien a quien quiere moldear para casarse. No estamos saliendo, le respondí. Claro. Claro, y yo soy astronauta, dijo riéndose. Mi padre fue aún más directo. Hijo, esta mujer sí vale la pena. Se nota. 4 meses después de la ruptura, estaba trabajando en una moto personalizada cuando sonó el teléfono. Número desconocido, pero lo atendí. A veces los clientes llaman desde cualquier número. Nicolás, soy yo, Irene, sollozando al otro lado. Mi primer impulso fue colgar. Ya no teníamos nada que hablar, pero algo en su voz me hizo esperar. ¿Cómo conseguiste este número? Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Había convencido a Ramiro de dárselo. Fue al taller, llorando, alegando que era una emergencia. Resulta que se había equivocado y necesitaba que volviera a su vida. Estaba embarazada. Tomás había desaparecido y no le quedaba nada. Me dijo que él la usó, que le prometió amor eterno, la convenció de dejarme,
y luego se largó en cuanto se enteró del embarazo. Se fue a Denver sin decirle a nadie. Le ofrecieron un traslado en su empresa y lo aceptó de inmediato. Solo le avisó 2 días antes de irse. Llama a tus amigas, esas que tanto decían que eras mejor que yo. Ya no me hablan. Ahora creen que fui una tonta por dejarte por Thomas. En eso, al menos coincidíamos. Me rogó que le diera otra oportunidad. Me ofreció ir a terapia, firmar acuerdos, lo que yo quisiera. Te amo, Nicolás. Lo entendí cuando te perdí. No, lo entendiste cuando te dejaron embarazada y te quedaste sola. Corté la llamada y bloqueé el número. Pero no se detuvo. Empezó a aparecer en el taller, llorando en el estacionamiento, repitiendo que lo sentía. No solo era incómodo, también estaba empezando a afectar el negocio. Y, más que nada, mi tranquilidad. Ignoré su primer intento de contacto. En la segunda ocasión, pedí a Ramiro que le dejara claro que no era bienvenida. Para la tercera vez, ya llevaba el teléfono en mano y comencé a tomarle fotos. Fue entonces cuando decidí presentar una orden de restricción. La expresión en su rostro cuando el alguacil se la entregó fue impagable. Una mezcla de sorpresa y confusión. No entendía que sus actos tuvieran consecuencias, que aparecerse reiteradamente en el lugar de trabajo de alguien, tras ser rechazada, era algo que rayaba en lo ilegal. 6 meses después, estaba con Julia en una concentración de motos en Sturgis cuando recibí un mensaje de un número desconocido. El texto incluía una imagen. Al abrirla, vi a Irene, visiblemente embarazada, trabajando detrás del mostrador de una franquicia de comida rápida. El mensaje decía: pensé que querrías saber cómo está tu ex. El karma no perdona. Seguramente lo envió una de sus antiguas damas de honor, alguna que se cansó del drama después del escándalo con Tomás. Irene se había ganado muchas enemistades por las decisiones que tomó. Pero, al ver esa imagen, no sentí satisfacción. Lo único que me generó fue la certeza de que había evitado un desastre de proporciones gigantescas. Se veía agotada, hinchada, atrapada en un uniforme de poliéster mientras atendía a todo tipo de clientes malhumorados. Julia, al ver la foto, solo alzó una ceja y comentó sin emoción: qué pena, pero si arruinas tu vida por la persona equivocada, ¿qué esperas? Ni una pizca de drama, celos o comparación. Tomás nunca volvió a Austin. Según conocidos en común, fue transferido a la oficina de Londres poco después de mudarse a Denver. Probablemente Mackenzie lo reubicó para limpiar el desastre que dejó. Las firmas de consultoría no toleran los escándalos personales que puedan afectar su reputación. Mucho más sencillo enviarlo al extranjero, donde nadie conoce a la exnovia embarazada que dejó atrás. Los padres de Irene le retiraron su apoyo económico en cuanto el escándalo se hizo público. Más les importó el que dirán que el bienestar de su hija. Cosas de familias adineradas, donde la imagen está por encima de todo. Después de que empezó a circular la foto de ella en el restaurante, sus redes sociales desaparecieron. Se acabaron las publicaciones sobre masculinidad tóxica. Solo quedó el silencio, y probablemente, una montaña de arrepentimiento. La última vez que supe de ella, vivía en un complejo de apartamentos al sur de la ciudad, trabajando jornadas dobles para cubrir los gastos del bebé. El BMW fue embargado, la ropa de diseñador, vendida, la membresía del club exclusivo, cancelada. Mientras tanto, Julia y yo estábamos en una relación formal. Se mudó a mi casa, se siente como en casa en el taller. Se lleva bien con los chicos del equipo y le fascinan las motocicletas personalizadas. Incluso ha empezado a planear cómo convertir parte del garaje en un taller para restaurar muebles antiguos. A mi padre también le cae de maravilla. Esta chica tiene los pies en la tierra y sabe lo que quiere. Te ayuda a crecer sin cambiar quién eres, me dijo. Y no puedo estar más de acuerdo. Hay personas que, sinceramente, se sacan solas de tu vida. Llámenme anticuado, pero no creo en construir una vida con alguien que sigue viviendo como si estuviera de vacaciones eternas con sus amigos. Si eso es inseguridad, la prefiero 1000 veces antes que la estupidez. Ahora, comunidad, ¿ustedes qué harían en mi lugar? Pregunta abierta para todos. Actualización. Reddit, pensé que mi historia había terminado, pero el universo tenía otros planes. Así que vengo con una nueva entrega. Esta vez, cortesía de nuestro favorito, que en versión ejecutiva, también conocido como Tomás. Prepárense. Un par de meses después de presentar la orden de restricción, estaba entregando una Ducati personalizada a un ejecutivo de tecnología en Westlack Hills. Una belleza, modelo Panigale V4 de 2018, pintura especial, suspensión modificada, sistema de escape completo. El cliente pagó en efectivo, sin hacer preguntas. Mientras revisábamos los detalles de la entrega, el tipo mencionó que iba a volar a Londres para unas reuniones con una firma de consultoría. Un grupo de chavales pretenciosos que creen saberlo todo porque estudiaron en escuelas caras, comentó. Y ahí soltó un nombre que captó toda mi atención. Hay uno que se cree la reencarnación del éxito, Tomás Morrison. Al parecer, igual de arrogante e inútil en Londres como lo fue aquí. Según él, cada sugerencia de Tomás resultaba en pérdidas para la empresa. Un clásico, mucho discurso, poca acción. Investigando un poco en LinkedIn esa noche, vi que Tomás no paraba de publicar sobre su etapa transformadora en Londres y su compromiso con la excelencia. Pero su Instagram lo contradecía: fiestas,
copas y citas con británicas, mientras Irene, embarazada, hacía turnos dobles para llegar a fin de mes. Decidí escribir el correo más profesional de mi vida a Recursos Humanos de Mackenzie Londres. Les conté que uno de sus consultores había dejado embarazada a una mujer en Austin tras romper su compromiso y luego desapareció. Adjunté capturas de sus fiestas en clubes nocturnos mientras ella trabajaba para sobrevivir. Solo insinué que tal vez esto no encajaba con sus valores de integridad y responsabilidad corporativa. Pero no me detuve ahí. Encontré a los padres de Tomás en redes sociales, William y Nicole Morrison, una familia de la élite inmobiliaria de Dallas, orgullosos, obsesionados con la reputación. Localicé a Marta, excompañera de universidad de Nicole, quien ahora colabora en un centro de ayuda a madres solteras en Austin. Resulta que, casualmente, me encontré con ella en el mercado local y le conté sobre una joven madre que había sido abandonada por un chico adinerado de Dallas llamado Tomás Morrison. Marta se horrorizó. ¿El hijo de Nicole? Dios mío, ella siempre habla de lo exitoso y decente que es. Dijo que llamaría a Nicole. 3 semanas más tarde, recibí una llamada de un cliente habitual. Quería encargar otra moto. En medio de la conversación, mencionó: ¿recuerdas a ese tal Tomás de Mackenzie? Lo retiraron de Londres y lo mandaron de vuelta a Dallas. Algo de presión familiar y problemas con RRHH. Durante nuestra videollamada, Tomás se veía miserable. Su Instagram lo decía todo. Las fotos en clubes desaparecieron. Lo último era una imagen aburrida en un edificio genérico de Dallas, con un pie de foto, emocionado por esta nueva etapa. Los comentarios eran devastadores. Amigos de Londres preguntando qué había pasado. Familiares de Dallas fingiendo apoyo. Alguien incluso etiquetó a Irene preguntando si era el padre del bebé, lo que desató una cadena de comentarios que revelaron toda la historia. Marta no solo llamó a Nicole, organizó una intervención de damas de Highland Park, movilizó a todas sus amigas, lo convirtió en un asunto comunitario. Nicole, muerta de vergüenza, obligó a Tomás a regresar inmediatamente. No solo le hizo renunciar a Mackenzie, también lo puso a trabajar en la inmobiliaria familiar, ganando mucho menos. Y lo más importante, le hizo crear un fondo fiduciario para Irene y el bebé. Todo para evitar más escándalos. Ese fondo fue la cereza del pastel. Tomás pasó de tener un sueldo de 6 cifras a trabajar bajo vigilancia en la empresa familiar, pagando cada mes a la mujer que había intentado ignorar. Gracias a ese fondo, Irene recibe más de lo que ganaba sirviendo hamburguesas. Además, ahora tiene cobertura médica. No tuve que levantar un dedo, ni recurrir a la confrontación. Solo dejé que el karma se abriera paso a través de LinkedIn y un grupo de madres indignadas. Y nunca lo olviden, si alguna vez escuchan la frase "solo somos amigos", sonrían, asientan, y empiecen a guardar pruebas. Gracias. Reddit. Fin del capítulo.